Me alegra nuevamente darles la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos en el Evangelio de Juan. Si me quieren acompañar, vamos a ir juntos al capítulo 14 y hoy nos vamos a centrar con la ayuda del Señor en los versículos 18 al 21. Si bien, por recoger un poquito el contexto, vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 15. Por lo tanto, Juan capítulo 14, versículo 15, que dice de esta manera: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, esta es nuestra lectura y hemos titulado a este estudio, a estas reflexiones, con las mismas palabras que encontramos en el versículo 18, dichas por el Señor Jesucristo. No os dejaré huérfanos. Esta es la idea principal que creo que se subraya en estos versículos que vamos a estudiar. Bueno, por entenderlo dentro del contexto, recuerdan ustedes que el Señor sigue preparando a sus discípulos para su partida, para ese momento de despedida. Y lo hace porque sabe a ciencia cierta que una vez que Él se fuera, además de esa manera tan traumática por medio de la muerte, si bien luego después resucitaría, pero en principio lo que ellos iban a vivir, lo que iban a ver sería su muerte, pues fácilmente les inundaría una sensación de abandono. Por eso, en este capítulo, que vamos desde luego muy lentamente avanzando, pero es así porque no puede ser de otra manera, hay infinidad de promesas. El Señor, en previsión de que eso no ocurriera, es decir, que ellos no se sintieran desprotegidos, Él les hace muchas promesas. Seguramente esa es una de las razones por las que este capítulo ha sido siempre tan apreciado por los creyentes, por la cantidad de promesas que hay aquí. Recuerden, empezamos viendo cuando el Señor les dice: voy al cielo a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré a buscaros para llevaros allí, para que estéis conmigo siempre, en la casa de mi Padre. Y entre tanto que esto ocurre, vosotros vais a quedar aquí, pero no vais a quedar desprovistos de poder, sino todo lo contrario. Obras mayores que yo haréis, les dijo también en este capítulo. Y no solo eso, que si no fuera poco ya, pero les dijo también: y yo contestaré todas vuestras oraciones desde el cielo. Todo lo que pidierais en mi nombre al Padre, yo lo haré, les dijo el Espíritu Santo. Y si eso no fuera suficiente, aún les dijo más: yo me voy, pero os enviaré otro Consolador para que esté con vosotros y en vosotros para siempre, el Espíritu Santo. Bueno, sin lugar a dudas, era un cúmulo de promesas tan grandes, pero es que no queda ahí la cosa, todavía hay más, como acabamos de leer y vamos a ver a continuación, todavía hay mucho más. Lo que vamos a ver fundamentalmente en los próximos versículos es que el Señor mismo no les abandonaría, sino que Él y el Padre, juntamente con el Espíritu Santo, del que ya hemos hablado, vendrían a hacer morada en el creyente, de tal manera que esto facilitara una comunión íntima entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el creyente. Algo extraordinario. De tal manera que quizás es una verdad descuidada por nosotros, pero hay que recordarla. De tal manera que podemos llegar a disfrutar ya, ahora en el presente, de una comunión íntima y cercana con el Padre sin tener que esperar a llegar a la gloria, al cielo, a estar con el Señor allí en su presencia. Y esto es algo que creo que el Señor quiere enfatizar ahora.
para salir al paso, como estoy diciendo, de esta otra sensación de orfandad, de quedar solos, de abandonados. El Señor les está haciendo muchas promesas en ese sentido. Ahora, vamos también lentamente, no solo porque hay muchas promesas, sino porque también el Señor utiliza un lenguaje que a veces es difícil de comprender. Nosotros ahora tenemos toda la luz del Nuevo Testamento y eso facilita mucho las cosas, pero imagínense lo que sería para los primeros discípulos en aquella noche, en medio de toda aquella tensión que ya se respiraba, entender todas estas paradojas que el Señor está contando. Son difíciles, son difíciles. Fíjense, lo acabamos de leer, dice, me voy, pero estaré con vosotros. Hombre, si te vas, ¿cómo vas a estar con nosotros? Bueno, pues era un lenguaje como un poco cifrado, como difícil de entender. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Bueno, pues ¿cómo va a ser esto? Voy a morir, pero vosotros viviréis porque yo vivo. Bueno, se dan cuenta que aquí hay muchas paradojas. Una paradoja es esto, una aparente contradicción. Y detrás de estas paradojas hay grandísimas verdades espirituales que, aunque nos cueste esfuerzo, debemos de esforzarnos en estudiarlas para sacar todo su contenido y disfrutar de ello. De otra manera, pues no podremos. Hay grandes lecciones espirituales aquí. Vamos a invertir entonces, si me quieren acompañar, el tiempo necesario para ir sacándolas a la superficie y poder apreciarlas con claridad. Empieza diciendo el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bueno, el Señor ya llevaba mucho tiempo hablándoles de este desenlace. Me voy. Y eso iba a ocurrir, les dijo en varias ocasiones, a lo largo del camino largo hasta Jerusalén. Va a ocurrir cuando llegue allí, a Jerusalén. Me voy a encontrar con las autoridades, con los líderes del judaísmo que me van a despreciar, que me van finalmente a retener, a aprisionar y me van a matar. Pero al tercer día resucitaré. Lo vemos muy claramente en los otros 3 evangelios. Al menos en 3 ocasiones el Señor hace un alto en el camino y les va hablando de estas cosas, aunque ellos por el momento no quieren escucharlas. Cuando llegaron a Jerusalén, recuerdan, estaba en la casa en Betania, juntamente con Lázaro y su hermana María, unge los pies de Jesús. Y el Señor aprovecha la ocasión para volver a enfatizar el mismo hecho. Esta ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Vuelve otra vez al mismo tema, a la muerte, la sepultura. Estaban reunidos allí todavía en el aposento alto y el Señor volvió a hacer otra alusión al mismo asunto. Uno de vosotros me va a traicionar, es el traidor. Todo se estaba consumando. Ellos no querían escucharlo, pero eso estaba presente en la mente del Señor. ¿Y por qué no querían escucharlo? Bueno, pues porque lógicamente todo esto les desanimaba. Era una pesada losa que caía sobre ellos. Ellos tenían otras expectativas. Y todo aquello pues iba apagando el corazón de los discípulos, no les gustaba. Aunque, por supuesto, bueno, pues la insistencia del Señor y por otro lado el desarrollo de los acontecimientos finalmente pues acabaría por convencerles. Y una vez que eso ocurriera, una vez que el Señor muriera en la cruz, ¿cómo iban a quedar ellos? ¿Qué pasaría con ellos? Bueno, en este momento todavía, cuando el Señor está hablando con ellos aquí, todavía no se hacían este tipo de preguntas. Pero el Señor lo sabía, nada más que él faltara, que lo vieran en la cruz, por supuesto que se las iban a hacer. ¿Qué iba a pasar con nosotros? Se dirían. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? Nuestro maestro lo han crucificado, ¿y nosotros qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? No sé si ustedes se imaginan, intentan ponerse en sus zapatos, los zapatos de estos apóstoles, en esos días y imaginar cómo se sentirían. Y es entonces cuando el Señor, que entendía perfectamente lo que iba a ocurrir, no lo que estaba ocurriendo en ese momento, sino lo que iba a ocurrir unas horas después, se anticipa y les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, este término huérfano es un término fuerte, ¿no es cierto? Es alguien, todos lo entendemos, es alguien que ha perdido a sus padres. Un rato antes, el Señor en este mismo capítulo, en el capítulo anterior, en el capítulo 13 y versículo 33, les había llamado hijitos. Con lo que de alguna manera estaba asumiendo la posición de padre sobre ellos.
y ahora les dice, no os dejaré huérfanos. Él iba a partir hacia la muerte, el Señor Jesucristo. Y si él había asumido ese rol, ese papel de padre, la conclusión, la deducción lógica es que ellos quedarían huérfanos, quedarían abandonados. Así que el Señor les dice, no, no va a ser así, no os voy a dejar huérfanos. Y era importante aclararlo, porque ya digo, el término es fuerte. Cualquier persona, sobre todo si han perdido sus padres de niños, pues saben lo difícil que se puede volver la vida en una situación así. Esto quedaba bien reflejado en las páginas del Antiguo Testamento, porque pues era una situación de indefensión, de mucho sufrimiento. En el Antiguo Testamento, de hecho, bueno, pues era un símbolo de aquellos que estaban a merced de los poderosos y personas que con frecuencia pues sufrían indefensos pues las injusticias, los atropellos de las personas que eran más poderosas. Y ahora el Señor les dice, no os voy a dejar huérfanos, lo que da a entender que eso iba a estar en algún momento en sus mentes y tal vez se pudieran llegar a sentir así. Pero el Señor no les iba a abandonar. Es verdad, iba a la cruz, iba a ser vencido temporalmente y aparentemente por sus enemigos. Y ellos se preguntarían, ¿qué pasa con nosotros ahora? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, el Señor les dice, no os voy a dejar huérfanos, no os voy a dejar en una posición de abandono, de vulnerabilidad, no. No vais a ser como niños pequeños que no tienen padre. No vais a ser como ovejas sin pastor. No vais a ser creyentes en medio de un mundo hostil que os persiga, que hagan con vosotros todo lo que quieran. No, yo, dice el Señor, yo no os voy a dejar huérfanos. Yo voy a seguir velando por vosotros. Yo voy a estar a vuestro lado cuando tengáis que enfrentar esas cosas que efectivamente sí van a llegar, pero no vais a estar solos cuando vengan los adversarios, cuando lleguen las dificultades. No, yo, dice el Señor, yo os voy a seguir manteniendo espiritualmente. Yo voy a seguir estando a vuestro lado siempre. Y claro que esta es una verdad maravillosa que apreciamos de las Escrituras, de este capítulo. El Señor va a estar con nosotros en medio de todas las dificultades. Las dificultades van a existir, pero el Señor va a estar con nosotros. Tal vez algunos de los que me escuchan pues han tenido la triste desgracia de quedarse huérfanos cuando eran niños o jóvenes y han sufrido de eso. Otros tal vez no han tenido esa desgracia, pero han tenido padres que no han muerto, pero han desaparecido, les han abandonado y les han dejado en esa situación. Eso puede ocurrir, nos puede ocurrir, que nuestros padres, pues por la muerte, porque se desentiendan de nosotros por mil y una circunstancias, dolorosas sin duda para nosotros, pues pueden hacerlo. De hecho ocurre infinidad de veces. Pero Dios nunca va a hacer eso. Dios nunca va a hacer algo parecido. El salmista tenía esta plena confianza. Dice el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que el Señor está introduciendo un tema muy importante, es el tema de la adopción. Él nos adopta como sus hijos. Ahora somos hijos de Dios por medio de la fe. Fue como comenzó el Evangelio de Juan diciendo, a todo aquel que cree en Él, Dios le dio la potestad, el derecho de ser hecho hijo de Dios. Ahora somos impulsados por la palabra de Dios a ver a Dios como nuestro Padre. Con esa confianza perfecta, esa confianza natural que los hijos tienen con los padres, del mismo modo somos nosotros llamados a tratar así ahora con nuestro Padre Celestial. Algo que viene facilitado sin lugar a dudas por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es llamado en ocasiones en la Escritura como el Espíritu de adopción, dice Pablo en Romanos 8:15. Somos llamados a ver a Dios así como nuestro Padre. Y esto he descubierto a lo largo del tiempo como pastor que no siempre es fácil.
Antes hace un momento, hablaba de cómo los creyentes podemos habernos sentido en ocasiones tal vez abandonados por nuestros padres, y no tanto por la muerte, sino por el desprecio, por la indiferencia, abandonados. Y han seguido vivos, pero nos han conducido a una relación tal vez tóxica, que nos ha hecho sufrir. Y entonces el creyente en esta nueva posición, ahora ya como hijo de Dios, cuando escucha estas exhortaciones que nos está haciendo la palabra de Dios, de las que estoy hablando ahora, a mirar a Dios como nuestro Padre, sienten ciertas reticencias, porque asocian la idea de Dios como Padre con el Padre terrenal que han tenido. Y eso les ha producido mucho miedo, mucha inseguridad, mucho dolor, y no quieren asociar ambos conceptos. Pero debemos dejar que el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, nos permita, nos lleve a disfrutar de esa relación nueva con Dios como Padre, porque de otro modo estaríamos perdiendo una gran bendición. Tendremos que cerrar un capítulo adecuadamente, de forma correcta. No siempre es posible hacerlo muy bien, pero haciendo lo que se debe hacer y disfrutar de verdad, empezar a entender y disfrutar esta nueva relación a la que somos llamados a involucrarnos con nuestro Padre Celestial. Un tema importante, la adopción. No nos va a dejar huérfanos, asume ese papel y no lo va a abandonar. Y dice, vendré a vosotros. Y esta expresión, esta afirmación, vendré a vosotros, es también maravillosa, maravillosa. El Señor Jesucristo ya había venido a nosotros cuando se hizo hombre. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo. Sí, pero ante su inminente partida en la cruz, Él vuelve a decir, vendré otra vez a vosotros. Se trata, por lo tanto, de una segunda venida. Vendré nuevamente a vosotros. Ahora, esta afirmación, vendré a vosotros, esta promesa puede ser entendida de diferentes maneras, y de hecho así ha ocurrido. Al menos hay tres posibilidades. Vendré a vosotros con una referencia a la segunda venida. Eso fue tal como lo expresó en los versículos 2 y 3 de este capítulo. Recuerdan, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, noten bien, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se refiere, por lo tanto, a su segunda venida a este mundo, después de haber partido. El mismo mensaje que los ángeles que estaban acompañando a los apóstoles y a los discípulos en el momento de la ascensión, pues les dijeron, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Que son palabras que coinciden también con lo último, las últimas afirmaciones que encontramos al terminarse la Biblia. Ciertamente vengo en breve, dice Apocalipsis 22, 20. La segunda venida del Señor, por supuesto. Esto es una promesa que guardamos los creyentes en nuestro corazón, que sigue impulsándonos a seguir adelante en medio de nuestro peregrinaje, en nuestra espera, en medio de las dificultades tantas veces. Pero, para ser honestos, en estos versículos concretos que ahora estamos estudiando, me refiero los versículos 18 al 21, creo que no es a esto a lo que se está refiriendo el Señor. ¿Por qué? Bueno, lo acabamos de leer, los versículos 2 y 3, donde sí que claramente habla de su segunda venida. Allí dice que vendría para tomarnos y llevarnos donde Él está. Pero ahora el concepto es completamente diferente. La afirmación del Señor, bueno, está un poco más adelante, versículo 23, dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. ¿Notan la diferencia? No es que viene a llevarnos con el Padre, sino que el Padre y el Hijo vienen a donde nosotros estamos aquí en este momento, a hacer su morada permanente en nosotros ya. Por lo tanto, aunque esto es una referencia correcta, decir que Él va a venir en la segunda venida, no es muy probablemente, con casi total seguridad, a lo que aquí se está refiriendo. Una segunda opción, que creo que sí que
es real en este contexto, es un anuncio de su resurrección. El Señor Jesucristo iba a ir a la muerte, pero 3 días después resucitaría de entre los muertos y volvería a ellos, de tal modo que ellos podrían disfrutar nuevamente de su presencia. Eso fue un periodo que se extendió durante 40 días, lo pueden leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. El Señor estuvo con ellos 40 días presentándoseles con pruebas indubitables, mostrándoles la realidad de su resurrección y de su victoria sobre la muerte. Así que en ese sentido, voy a la muerte, pero vendré por medio de la resurrección. Una promesa maravillosa en la que esperamos, en la que confiamos todos los creyentes. Una promesa que por otro lado ya ha sido cumplida, su resurrección. Nosotros esperamos ahora las consecuencias de ese hecho glorioso, porque su resurrección sería un paso hacia su glorificación, hacia el momento en que Él se sentaría en el trono, que es donde ahora mismo está, y desde allí volvería a buscarnos. Esa es nuestra esperanza. Y eso ocurrió en aquellos días. Por lo tanto, esa sería la segunda interpretación que coincide bien, que encaja perfectamente con el contexto de lo que estamos estudiando. La tercera opción, que ya anticipo, me parece que también es viable y seguro que también tiene mucho que ver, sería con una promesa de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Vendré a vosotros, no de una manera física y corporal, evidentemente, pero sí de una manera espiritual y muy real y muy íntima. Él había dicho que enviaría al Consolador en su nombre. Ahora vamos a ver que el Señor, el Hijo y el Padre vienen también. Esto es algo que veremos en este pasaje. ¿Y eso cuándo empieza a ocurrir? Bueno, empieza a ocurrir cuando se consuma plenamente o se avanza ya en la consumación de la obra de la cruz. Lo que implica la muerte, la resurrección, la ascensión del Señor para sentarse en su trono. Y tal como Él había dicho, si yo no me fuere no podré enviaros al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace presente, hace real en nosotros la presencia del Hijo y del Padre también. Y creo que en este sentido pues debemos entender también estos versículos, una referencia a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. En cualquier caso, bueno, pues las 3 formas son reales y se han cumplido. Primero, el Señor resucitó de entre los muertos. Segundo, el Señor, una vez ascendido, envió su Espíritu Santo. Y también es seguro que el Señor va a volver. Eso todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir pronto. Creo que tal como se van cuadrando los acontecimientos, ustedes lo están viendo. Que ya no solamente tenemos dolores de parto, sino que son ya muy inminentes, que las contracciones cada vez se aproximan mucho más en el tiempo. No hay espacio entre una y otra y cada vez son más intensas, más dolorosas. Había habido contracciones antes, sí, pero ahora ya estamos en la recta final. Y creo que los acontecimientos que estamos viviendo en nuestros días claramente indican que esta última venida del Señor de la que habla este capítulo también es inminente, está muy próxima a llegar. En todo caso, el Señor está afianzando la confianza de los discípulos para que tengan clarísimo que de ninguna manera van a quedar huérfanos, van a quedar solos. Continuemos, porque no acaba aquí la cosa, hay muchas más promesas. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Veamos el versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bueno, ahora les va a hablar evidentemente de algo que era inminente, era su muerte y su resurrección. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Se refiere a su muerte. Pero vosotros me veréis, y eso se refiere a su resurrección. Todo el mundo, y también los creyentes, dejarían de verle temporalmente en tanto que estuviera en el sepulcro. Pero inmediatamente después de su resurrección, los creyentes le verían. No el mundo, sino los creyentes.
se encontrarían con Él resucitado. Esto que he dicho ocurrió durante 40 días seguidos antes de su ascensión. Por lo tanto, este pasaje lo que nos está dando a entender aquí el Señor es que la resurrección de Cristo marca una diferencia, establece una separación entre los creyentes, por un lado, los incrédulos, por otro lado. El Señor ya no se manifiesta a todos, sino se manifiesta a aquellos que Él había escogido, a aquellos que eran creyentes. Noten bien cómo lo dice el apóstol Pedro cuando en casa de Cornelio el centurión les predica el Evangelio. Dice, a Jesús, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Por lo tanto, la muerte del Señor Jesucristo, pues sí, significó la última visión que este mundo tuvo de Cristo. Y es triste, ¿verdad? Que la última cosa que quedó en la retina de la humanidad perdida fue un Cristo derrotado, muerto en una cruz. Y tristemente va a seguir siendo así, por tiempo, hasta ese momento glorioso en que el Señor vuelva. Y entonces sí. Entonces, como dice Apocalipsis 1:7, las cosas van a cambiar. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. ¿Y por qué? Bueno, pues porque vendrá en toda su gloria y en toda su majestad de una forma visible y bien pública. Y todo el mundo lo va a ver. Y todo el mundo lo verá porque un día Él está establecido que Él juzgará a todos los hombres que no han creído. Y se sentará en su trono a juzgar a los hombres. No a juzgar a todos los hombres en general, sino a cada uno en particular. Y claro que cada uno va a ver a Cristo glorioso. Por el momento, tristemente, pues la historia secular lo que le dirá a la gente es que Cristo está muerto y sepultado. En cambio, los creyentes, a la luz de la palabra de Dios, de la revelación bíblica, a la luz de esos otros testimonios igualmente históricos y de tanto más valor que lo que la historia secular nos pueda decir, sabemos que Cristo resucitó y ascendió al cielo y está sentado en su trono en toda su gloria y con toda su majestad. Así que hay una diferencia entre los creyentes y los inconversos. Vosotros me volveréis a ver, el mundo no me verá más. Pero hay otra gran diferencia, y es la que subraya ahora. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que lo que el Señor está diciéndonos es que la resurrección, su resurrección, una vez que Él regresara de la muerte, tendría consecuencias también para nosotros. Su muerte sería un triunfo, pero un triunfo personal que ahora comparte también con aquellos que creen en Él. Y quiero subrayar ahora dos de estas consecuencias importantes que tuvo la resurrección de Cristo para aquellos que creen. Enfatizo esto, para aquellos que creen en Él. La resurrección de Cristo implica también nuestra resurrección física y nuestra resurrección espiritual juntamente con Cristo. O que tal vez debería de poner primero la resurrección espiritual antes que la física, pero ambas son reales. En cuanto a la resurrección física, pues la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección física un día futuro. Porque Él vive en ese sentido, porque Él ha resucitado de entre los muertos, nosotros también resucitaremos de entre los muertos. Y de esto pues nos habla la Escritura en diferentes lugares. Nuestra identificación con Cristo en su muerte, nos identificamos con Él en su muerte cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando morimos, cuando cortamos con nuestra vieja manera de vivir para unirnos con Cristo porque confiamos en Él, pues nuestra muerte con Cristo va seguido también con nuestra identificación con Cristo en su resurrección. Y esa es una esperanza gloriosa. Resucitaremos físicamente, no con los mismos cuerpos que tenemos ahora, sujetos a mil y un desgaste y problemas. Resucitaremos con cuerpos glorificados como el mismo cuerpo glorificado que Cristo tenía cuando resucitó. Cuerpos glorificados. Esta
semilla incorruptible de vida que ahora ya hay en nosotros los creyentes, no puede ser destruida de ninguna manera. No puede ser destruida por el diablo, no puede ser destruida por el mundo, no puede ser destruida siquiera por nuestra propia debilidad innata. Esta es nuestra gloriosa esperanza. Resucitaremos un día futuro con Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 8 y 9 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 y 5, dice allí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Ya tenemos ese germen de vida dentro de nosotros. Un día se va a manifestar con toda claridad. Pero cuando el Señor dice, porque yo vivo, vosotros viviréis, no solamente es una referencia a la resurrección futura, también ahora ya, en el presente, hemos resucitado a una nueva vida juntamente con Cristo. Es esta nueva vida de resurrección que Cristo ya nos imparte ahora mismo. En Gálatas 2:20 dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabras gloriosas, ¿no es cierto? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo vive en mí. En Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, hay esta esperanza de vida que a veces queda entrelazada tanto con la resurrección futura como con la vida que ahora tenemos en el presente juntamente con Cristo. Y esta vida ahora mismo se debe de manifestar en el creyente. Yo a veces, una de las cosas por las que me lamento es que veo muchas personas, bueno, no tantas, pero veo personas que dicen yo creo en Cristo, pero luego no se traduce eso en un cambio significativo en su vida. Y eso no puede ser. Eso no es lo que la Biblia dice. Fíjense en los términos en los que hablaba el apóstol Pablo cuando escribe en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Muchas personas vienen a este versículo solamente pensando en las grandes bendiciones que ahora tenemos en Cristo. Todo lo viejo ha pasado, ahora ya todo es nuevo, todo son bendiciones maravillosas. Pero creo que este no es en principio el sentido de lo... o por lo menos hay otro sentido en este pasaje muy importante que se ignora. Y es que el nuevo creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene que manifestar en una novedad de vida, una vida diferente, esa realidad. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si lo viejo sigue permaneciendo en la persona y no cambia, hay todas las razones y muchas más para dudar de si realmente esa persona ha nacido de nuevo y está experimentando la vida poderosa de resurrección que Cristo ya nos imparte en el presente. Bueno, en todo caso, una promesa muy importante para aquellos discípulos que pronto iban a ver a su maestro querido crucificado. Y probablemente con ello vieran desvanecerse, desinflarse por completo todas sus ilusiones, todas sus esperanzas, todo lo que ellos habían aguardado en cuanto a Él. Ahora, es verdad, y el Señor les iba, en este sentido, y hablo humanamente, les iba a defraudar, porque ellos estaban esperando otra cosa, evidentemente. ¿Por qué el Señor no se sentaba en el trono? Si ya le habían dado la bienvenida en Jerusalén hacía unos días, cuando le aclamaron todas las masas
Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos, le estaban diciendo. ¿Por qué el Señor no se sentó en el trono? ¿Por qué no les libró de los romanos? ¿Por qué? Bueno, pues aunque para ellos la cruz no estaba en sus expectativas inmediatas, para el Señor sí. Y había una buena razón para ello. Había una razón importantísima, de peso, para no sentarse en el trono, sino ir a una cruz. Y precisamente aquí está expresado. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Es decir, solamente después de que yo muera y resucite, os podré transmitir esa vida. Pensémoslo de otra manera. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto y resucitado en la cruz, ¿podría haber dicho esto? ¿Porque yo vivo, vosotros viviréis? No, no lo podría haber dicho. No lo podría haber dicho, de ninguna manera lo podría haber dicho. La presencia de Cristo en este mundo no garantiza nuestra vida. Lo que garantiza nuestra esperanza de vida, tanto en el presente como en la eternidad, es que Cristo murió y resucitó. Estos dos hechos fundamentales son la base de nuestra salvación, la base de nuestra esperanza. ¿Y por qué razón? Bueno, pues por el significado, por el valor, por el propósito que tenía la cruz. Cristo venía a ocupar nuestro lugar en la cruz. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. La paga del pecado, el juicio por el pecado es la muerte eterna. Nosotros tendríamos que haber pagado esa muerte eterna en el infierno, eternamente separados del Señor y de su gloria, excluidos del cielo. Pero Cristo asume nuestro lugar, se presenta como sustituto y muere por nosotros en la cruz. Por nosotros y por todo el mundo. Pero aquí tiene valor para aquellos que creen, que lo reciben, que lo aceptan ese hecho, que le piden que Él sea su sustituto. Entonces adquiere valor para ellos. Y es solamente en ese momento en que Él puede decir, porque yo vivo, porque yo he vencido la muerte, porque yo he muerto y la he vencido la muerte y he resucitado, ahora os puedo hacer esta oferta generosa, gratuita, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ambos hechos se fundamentan en la cruz. Nuestra salvación se fundamenta en la cruz y en la resurrección. Ambos hechos son fundamentales, son imprescindibles. La vida maravillosa del Señor Jesucristo no nos salva. Algunas personas piensan, ¿para qué fue el Señor a la cruz? Para darnos un buen ejemplo. No, ¿un buen ejemplo de qué? Se preguntaría uno. No es el ejemplo de Cristo. El ejemplo durante su vida, su abnegación, su entrega, no. Es su vida entregada en la cruz lo que nos salva. Su sacrificio sustitutorio, unido a su resurrección. ¿Recuerdan ustedes aquellos dos discípulos que iban camino de Emaús? Tristes, muy tristes. Recuerdan los versículos, en Lucas 24, 21, dice, pero nosotros, se une el Señor a ellos en el camino y dicen, nosotros esperábamos que Él, hablando del Señor al que no habían identificado todavía, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, pero no se lo creían. Estaban hundidos, derrotados. Se sentían desilusionados, decepcionados. Esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora ya hace 3 días que ha muerto. Y ahora el Señor, cuando va con ellos en el camino, les amonesta seriamente. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Noten bien aquí esto. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. ¿Y por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que Cristo padeciera en lugar de ir directamente al trono? Pues por esto que estamos hablando ahora. Porque de otro modo no habría manera de ofrecernos perdón y vida. Para nuestros pecados, para nosotros, no habría esa posibilidad. Así que
Cuando Él dice, porque yo vivo, vosotros viviréis, se refiere en primer lugar a esa resurrección, tanto física como espiritual. Pero en segundo lugar, debemos entenderlo como el comienzo de una nueva relación con Dios. Y esto tal vez deba de explicar cuál es la diferencia con lo que acabo de decir hace un momento. Nosotros podríamos pensar, bueno, Cristo nos ha salvado por medio de su muerte en la cruz, nos ha dado vida por medio de su muerte. Pero, ¿qué clase de vida? ¿Qué calidad de vida? Podríamos pensar que el Señor tal vez nos va a llevar al cielo, pero nos deja en un rinconcito diciendo, mira, vosotros me habéis causado tantos dolores de cabeza que bueno, ya es bastante que os tengo aquí. Quedaros aquí, esto es para vosotros, aquí hacer lo que queráis, pero tranquilos aquí. Yo tengo otras cosas que hacer, y que nos dejara un poco arrinconados en alguna parte por ahí apartada del cielo. No, no se trata de eso. Todo lo contrario, la gracia de Dios es rica y generosa, surge a raudales. Así es la gracia de Dios. Dios no solamente quiere nuestra salvación y darnos vida y dejarnos en algún lado aparte, bueno, para solucionarnos el problema que era muy grave. No, 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 no. Él quiere mucho más que eso. Él quiere darnos vida y disfrutar de esa vida en comunión con nosotros. Por lo tanto, es aquí de lo que habla ahora. Es de esto de lo que habla ahora. De este tipo, de esta calidad de vida. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Y vamos a ver a continuación que efectivamente es de esto de lo que habla. De la calidad de vida, de la comunión íntima que surgía ahora a raíz de tener esa vida. Tenemos la misma vida que Él. Y por lo tanto tenemos una comunión íntima, profunda, estrecha con Él. Hay muchas ilustraciones que la palabra de Dios utiliza para explicarnos esto, ¿no? Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y esta ilustración sirve un poco para hacernos entender, difícilmente, pero nos puede ayudar a entender esta relación. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. Esta unión que hay entre la cabeza y el cuerpo. Esta unión no solamente que están unidos por el cuello, sino que están unidos a un nivel mucho más profundo, a un nivel vital, existencial. Si te cortan la cabeza, no hay vida. Se acaba todo eso. Hay esa relación íntima, profunda, necesaria, en la cabeza dando órdenes, moviendo el cuerpo. Así es la relación que ahora tenemos con el Señor Jesucristo, a raíz de su vida. No es simplemente vida, sino es una calidad de vida concreta. No sé si me hago entender. Por lo tanto, estas doctrinas de las que estamos hablando aquí no son doctrinas para estudiar, por supuesto hay que estudiarlas, pero de nada sirve si solamente las estudiamos. Son verdades doctrinales que debemos de disfrutar, que debemos de vivir en toda su plenitud. De otra manera pierden su valor. No llegan a tener esa riqueza que en sí misma tienen. Continúa el Señor diciendo, y conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Bueno, otro de los frutos de aquel día, que entiendo que aquel día, pues en este contexto seguramente hace referencia a eso que hemos hablado antes, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En aquel día vosotros tendréis un pleno conocimiento, un conocimiento veraz de la unión que hay entre el Padre y el Hijo. Y también ahora esa relación se extiende y nos incluye a nosotros, la relación del Hijo con nosotros. En aquel día conoceréis. Es otra de las bendiciones de la muerte y resurrección del Señor y de la venida del Espíritu Santo. Ayudándonos a entender esas grandes verdades espirituales que de otro modo pues ignoraríamos. Y esta revelación, por supuesto, pues ha de ser necesariamente progresiva. Conoceréis, no que conocemos, en el momento que recibimos el Espíritu Santo lo conocemos todo inmediatamente. Ya digo, es una relación un conocimiento que será progresivo. Como dice Pablo en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo
oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Bueno, los espejos de antiguamente pues no son como los de ahora, que uno se ve reflejado perfectamente. Eran espejos que, bueno, daban una idea de cómo eras, pero no con esa nitidez que tenemos en este momento. Que cuando dice, pero entonces veremos cara a cara, que es muy diferente de vernos reflejados. Entenderemos plenamente todo esto. Ya sin sombras, sin nubes, sin algo que nos distorsione. Entenderemos perfectamente. Y esto es el contenido del conocimiento del que está hablando el Señor. Conoceréis que yo estoy en el Padre, que es nuevamente una declaración de la divinidad del Señor Jesucristo. Esa declaración que el Señor estaba haciendo una y otra vez a los judíos, que ellos entendían perfectamente, que se hacía igual a Dios, y por lo que le persiguieron a muerte, de hecho, por lo que le crucificaron, porque él dijo, soy hijo de Dios. Yo estoy en el Padre. Esa afirmación de la deidad tantas veces rechazada por ellos, los discípulos, si es que les quedaba alguna duda, la entenderían perfectamente, porque el Señor habría ascendido al cielo y estaría ya con el Padre íntimamente unido, no habría ninguna duda. Por lo tanto, pues esta relación con el Padre llegaríamos a conocerla en toda su plenitud, una dimensión mucho mayor. Por otro lado, creo que lo que el Señor está queriendo dar a entender aquí es que esta relación, porque aquí habla de dos relaciones, eso es importante que lo notemos, la relación del Padre con el Hijo y la relación ahora de nosotros con el Hijo. Son dos relaciones, Padre e Hijo y los creyentes con el Hijo. Pero de alguna manera el Señor está poniendo en primer lugar la primera relación, el Padre y el Hijo, como un modelo de la relación que ahora el Hijo quiere tener también con nosotros. Y esto es estremecedor, es increíble, ¿no? Que el modelo de la relación que nosotros tenemos ahora con el Hijo está basado en la relación que el Padre tiene con el Hijo, ha tenido con el Hijo eternamente. Es decir, es una relación íntima, es una relación de una riqueza inescrutable que ningún ser humano puede llegar a entender si nos lo contaran, pero ahora podemos llegar a comprenderla porque empezamos a vivirla. La relación que el Hijo ha tenido toda la eternidad con el Padre, nosotros empezamos a entenderla porque es ese mismo tipo de relación que nosotros ahora tenemos con Él. Ahora, debemos de notar que hay grandes diferencias también, aunque el modelo sirve de base para la relación que ahora tenemos con Él, con el Hijo, pero hay que subrayar también las grandes diferencias, ¿no es cierto? Porque para empezar, la relación del Padre y el Hijo ha sido una relación eterna. El Hijo, que estaba en el seno del Padre desde la eternidad, Él nos lo ha dado a conocer, dice Juan, creo que es en el capítulo 1, versículo 18. Era una relación eterna. Nuestra relación con el Hijo y con Dios empieza en un momento concreto, es en el momento que nos convertimos, que nacemos de nuevo, que le entregamos nuestra vida a Él. Por lo tanto, una relación es eterna, la otra empieza en un momento del tiempo. La relación del Padre y el Hijo es plena, es absoluta, no puede mejorar, no puede cambiar, es inmejorable. En cambio, nuestra relación con Dios, por supuesto, todos ustedes coincidirán conmigo en que tiene que mejorar, que puede mejorar y que debe de mejorar, que tiene que ir siempre en aumento. Esa es otra de las grandes diferencias entre la relación que el Padre tiene con el Hijo, la que nosotros tenemos con el Hijo. En todo caso, como digo, es asombroso que Dios quiera llegar a tener este grado de intimidad con el ser humano. Y es difícil de entender, incluso hasta de aceptar, que Dios quiera llegar a tener esta relación con nosotros. La Biblia utiliza infinidad de ilustraciones. Antes he hablado de Cristo la cabeza, la Iglesia su cuerpo, en esta relación vital entre ambos. Un poco más adelante, en este mismo Evangelio, el capítulo siguiente, en Juan 15, el Señor va a usar otra ilustración del mismo tipo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
Separados de mí nada podéis hacer, les dirá. La rica savia de la vid surge a través del tronco y llega a los pámpanos, a las ramas. Esta dependencia de Él. En otra ocasión, Pablo hablará de Cristo como la piedra angular y nosotros piedras vivas que somos edificados juntamente en torno a Él para llegar a ser un templo espiritual. Cristo el esposo, la iglesia la esposa, esa relación de intimidad también. Y surgen una y otra vez las ilustraciones para que logremos entender esta intimidad que Dios quiere ahora mismo, que ya ha establecido y que quiere tener con su pueblo, con cada creyente individualmente. Continúa el Señor diciendo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, el Señor sin duda estaba haciendo, como vemos, grandísimas promesas. Ahora había que definir a quiénes estaban dirigidas. Y están dirigidas, el Señor dice que va a tener una plena comunión con aquellos que le aman. Pero dice con aquellos que le aman de verdad. ¿Y cómo saber si amamos al Señor de verdad? Y ahora el Señor determina quiénes son esos que le aman de verdad. Aquellos que me aman de verdad son los que guardan mis mandamientos, mi palabra. Esos son los que me aman de verdad. No solamente el que los tiene, sino el que los guarda. Era algo que ya había dicho, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No se trata de conocer los mandamientos de Dios. No se trata de hacer manifestaciones ostentosas, bien visibles de religiosidad. No se trata de nada de todo eso. No se trata de dar grandes disertaciones sobre la palabra de Dios. Se trata de guardar los mandamientos. La obediencia es la única forma genuina de amor que el Señor reconoce. El Señor mira debajo de las grandes hojas que a veces tenemos buscando el fruto. La obediencia. Si no existe eso, lo demás es papel mojado, es agua que se lleva al río. Eso no va a ninguna parte, no permanece. Como diría el mismo evangelista Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 20, el que no guarda sus mandamientos, el que dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y es que en la Biblia el amor no es como en nuestro tiempo moderno, que el amor son palabras bonitas y casi nada más, que se las lleva el viento. El amor en la Biblia va unido siempre a la obediencia. No es una emoción abstracta, se materializa en hechos, tiene que ser algo eminentemente práctico. El amor va unido a hechos, no son simplemente sentimientos. Y pues tiene que ser algo práctico. Decimos que amamos a Dios, bueno, pues se ha de materializar en obedecer a sus mandamientos y en apartarnos de aquellas cosas que claramente sabemos que le desagradan. Eso es lo que implica amar al Señor. Por eso el evangelista Juan también en 1 Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Claro está que para obedecer los mandamientos del Señor primero tenemos que conocerlos. Y los tenemos que conocer a través de su palabra. Porque hay personas que dicen que aman a Dios y que obedecen a Dios, pero obedecen simplemente lo que ellos creen que Dios dice, que coincide con lo que ellos quieren que Dios diga, pero no con lo que la palabra de Dios dice. Obediencia a los mandamientos de Dios, no a lo que nosotros queremos o a lo que creemos que son mandamientos de Dios, sino a lo que claramente ha manifestado, ha revelado en su palabra. Ahora, aquí debemos tal vez hacer una aclaración, porque podríamos pensar que si consiguiéramos guardar los mandamientos de Dios y amarle de esta manera, de esta forma, nosotros nos hacemos merecedores, noten bien la expresión, nos hacemos merecedores del amor y la salvación de Dios. Y esto no es lo que dice este pasaje. No está hablando de esto. Porque en principio, en primer lugar, no hay nadie que guarde los mandamientos de Dios de una forma perfecta. No hay nadie. Lo que creo que pues está diciendo es que este amor del Padre
en el que Él ha tomado toda la iniciativa, ahora espera que sea respondido por nuestra parte del mismo modo, con amor hacia Él. No es que nosotros amamos a Dios primero y por eso luego Él nos ama a nosotros. No, dice la Biblia. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora Él espera que respondamos a ese amor. Y la única forma posible de responder al amor es con amor, es amando. Amando y demostrando ese amor como el Señor lo demostró. Aquí en el capítulo 13 de Juan dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y cómo los amó hasta el fin? Entregando su vida por nosotros. Si nosotros le amamos a Él, tendremos que darle nuestra vida y servirle en obediencia. Esta es la única manera que Dios va a recibir, en la que Él va a percibir realmente nuestro amor. Y esta respuesta de amor que Dios espera de nosotros, pues no se impone, ni mucho menos. Tiene que ser voluntaria. Que cada persona en el uso de sus facultades decida libremente optar por ello. Él nos ha amado, nosotros ahora respondemos con amor, con ese tipo de amor. No puede ser de otra manera. Si fuera pues obligado, forzado, pues no sería auténtico amor y esa relación que Dios quiere tener con nosotros se rompería. Imaginémonos una situación de las que a veces hemos oído, ¿no es cierto?, de una chica en un bar y hay un chico que está coqueteando con ella y que quiere, en fin, tener alguna relación con ella. Y la chica lo rechaza. No, yo no quiero nada de ti. Pero la chica se da la vuelta en un momento y el chico vierte algo en su vaso de bebida. Y es una droga. Y a partir del momento en que la chica sigue bebiendo, eso cambia su voluntad, la anula, de tal manera que ahora la chica va a hacer todo lo que el chico quiera. ¿Y eso sería amor auténtico? Por supuesto que no. Eso sería que ha sido coaccionada, ha sido drogada, han sido aniquiladas sus facultades para hacer lo que otro quiere. ¿Será eso lo que Dios quiere de nosotros? ¿Dios nos fuerza a amarle? No. Eso tiene que ser una respuesta libre, voluntaria, consciente. De otra manera, pues sería algo sin sentido realmente. Dios no busca eso de ninguna de las maneras. Entonces, es nuestra respuesta de amor al amor de Dios. No que nosotros le hemos amado al primero, sino que Él nos ha amado y espera esa respuesta de nuestra parte. Y ahora dice, el que me ama será amado por mi Padre. Hay un sentido en el que Dios ama a todas las personas. ¿Recuerdan Juan 3:16, ese versículo tan famoso, tan bien conocido? Porque de tal manera amó Dios al mundo de los hombres pecadores, a todos los hombres, no como dicen algunos, a los escogidos, a los elegidos del mundo. No, aquí dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es decir, de esa vasta mayoría del mundo, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios ama a todo el mundo por igual. Pero ahora no está hablando de ese amor que Dios tiene por todo el mundo. Ahora está hablando de algo diferente, del amor que Dios tiene, de ese amor especial e íntimo que Dios tiene con aquellos que han respondido a ese amor inicial de Dios. Ahí se entabla en ese momento una relación íntima que ha de perdurar en el tiempo y una relación maravillosa de comunión con el Señor. Surge en el momento en que el hombre se arrepiente y acude a Dios. Cree en Él, como dice aquí. Y este amor que Dios tiene hacia el creyente es un amor especial. Por supuesto, Dios ama a todo el mundo y todo el mundo puede llegar a tener también esta nueva relación con Él. El que no la tiene es porque Él mismo dice no la quiero y se queda fuera. Pero no porque Dios le excluya o Dios haga acepción de personas, ni mucho menos. Y creo que esto lo entendemos. Supongo que todos los que somos padres lo entendemos. Yo tengo 5 hijos y yo, pues,
he hecho lo mismo por todos mis hijos, o al menos lo he intentado. Les he dado a todos las mismas posibilidades en la vida, para que salgan adelante, la misma educación, los mismos valores, los mismos recursos para que se formaran académicamente. Les he apoyado en todo lo que he podido, a todos por igual, claro. Pero es verdad que no tengo la misma relación con todos ellos, y bien que tengo una buena relación con ellos, desde luego. Pero no tengo la misma relación con todos ellos. ¿Por qué? Bueno, para empezar hay algunos que son creyentes y otros que no. Algunos que a veces son un poco rebeldes y otros que no. Y usted, si tiene un hijo rebelde, ahora gracias a Dios ya no me pasa esto, pero la época de la adolescencia reconozco que fue muy dura, reconozco que sí que lo fue. Y uno, pues si tiene un hijo que es un hijo obediente, que es un hijo que ama, que te ama, pues puedes llegar a tener con él una relación totalmente diferente que con ese otro hijo al que amas también, pero que es constantemente rebelde, contradictor, que lleva siempre al límite la relación a ver cuándo explota. Bueno, pues creo que en cierto sentido a Dios le ocurre lo mismo. Dios ama a todos los hombres y a todos los hombres les da las mismas oportunidades por igual. Pero claro, pues aquellos que creen en Él llegan a tener esa relación armoniosa, perfecta e íntima que tanto Dios desea tener con nosotros. Ahora, notemos también, aunque no vamos a acabar hoy este versículo 21, pero notemos también que dice que y el que me ama será amado por mi Padre. Notemos aquí que el Hijo, que el Padre no es indiferente a cómo respondemos nosotros a lo que su Hijo ha hecho por nosotros. No es indiferente. El que me ama será amado por mi Padre. Debemos de amar al Hijo, al Señor Jesucristo, de la misma manera que amamos al Padre. Porque el Padre no va a tomar por bueno el hecho de que nosotros no amemos a su Hijo. Alguien puede decir, yo amo a Dios, pero no amo al Señor Jesucristo. Yo creo en Dios, pero no creo en el Señor Jesucristo. No es posible. El Padre se lo toma muy en serio estas cosas. En fin, terminamos aquí. Como ven, hay infinidad de promesas que van surgiendo una detrás de otra, pero con la que hemos empezado. No os dejaré huérfanos. Tal vez usted se siente solo, se siente abandonado por muchas circunstancias en esta vida, por padres, por amigos, por familiares. Bueno, eso va a seguir ocurriéndole probablemente en esta vida. Pero hay una promesa que es en la que hoy hemos estado pensando, y es en que Dios nunca nos va a dejar huérfanos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Es en estos hechos históricos, bien afianzados, que nosotros podemos tener esperanza. No quede usted solo, no quede usted huérfano. Dios quiere adoptarle como su hijo si todavía no lo ha hecho. Y si ya usted es un hijo de Dios, disfrute, no deje que nada interrumpa esa relación, disfrute plenamente de esta nueva comunión que Dios quiere tener con nosotros. Pues lo dejamos aquí. Es momento de reflexionar sobre cada una de estas cosas, agradecerle a Dios y adorarle de verdad por estas grandes maravillas que Él ha hecho, sin tener ninguna obligación, por amor. Tanto ha hecho el Señor por nosotros, por amor. Pues disfrutemos y démosle gracias al Señor por todo ello. Les agradezco que hayan querido acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.